Porque la memoria de ese tiempo se borra en el tiempo que nosotros vamos creciendo para entonces darle capacidad al cerebro para crecer. Sí. Y por eso el cerebro no recuerda nada de los 1, 2 o 3 años de tu vida o los 4. El hermano mío, yo le llevo 5 años al que me sigue. Porque podía ser que esta visión que yo viera fuera que un día fuéramos al campo y mi mamá estuviese embarazada. Mi mamá nunca fue al campo embarazada de mi hermano. Y mi hermano y yo tenemos una diferencia de 5 años de edad. Aún si hubiese ido al campo embarazada de mi hermano y me hubiese llevado a mí de 2 o 3 años, yo no recordaría eso tampoco. Dios. Dios te bendiga en esta hora, Dios bendiga tu vida, tu casa, tu familia y todo lo que te rodea en el nombre poderoso de Jesús. Tu hermano pastor Ignacio de la Rosa te dice bienvenido a este tu espacio Zona Sobrenatural. Sé que usted vio, ¿verdad? La portada, el intro del video. Sé que usted estaba esperando, aleluya, este mensaje con ansia, ya que el pastor que usted vio ahí dando ese tópico es un hombre con unos conocimientos sobrenaturales, lo cual están bendiciendo al mundo entero. Hacía falta en los altares, hacía falta en las iglesias, hacía falta estos mensajes, aleluya, que nos revelan la palabra de Dios de una forma diferente, ¿verdad? O no diferente, sino real, ya que lo que hace el pastor de parte de Dios es traer esos conocimientos espirituales y poder traérnoslo en un lenguaje actual. Pero voy a dejar para que el pastor se esté presentando a ese pueblo de Dios. Pastor, Dios le bendiga una vez más, bienvenido. Amén, amén. Muchas gracias, Pastor Ignacio. Para mí un gran placer poder estar aquí nuevamente. Amén. Agradecido de Dios y de ustedes por la invitación. Mi nombre es Víctor Almanzar. Pastoreamos en Los Ríos, en la Iglesia de Jesús, allá en la calle Primera del barrio La Esperanza. Ahí Aleluya. estamos ubicados hace algunos años. Ya usted sabe, allí puede conseguirnos y también pues en nuestras redes. Tremendo, tremendo, pastor, de verdad que es una bendición que esté acá con nosotros una vez más, ya que los temas pasados, mire, eso está dando la vuelta al mundo. La gente está preguntando, ¿dónde estaba este pastor? ¿Dónde estaba tanto conocimiento? Gloria a Jesús. Y la gente, hermano, están como los pichones, con la boca abierta, esperando ese manjar de dioses que Dios envía a través de usted. Pastor, tenemos un tema poderosísimo hoy y queremos dejarlo para que tome de ese tiempo y enseñe la palabra de Dios. Gracias, gracias, pastor. Hemos estado hablando mucho del conocimiento de la mente de Dios. Sí. Incluso el libro que ya está circulando, El Código de la Vida, Tremendo, de nuestra autoría, Conociendo la Mente de Dios, pues ha sido la parte del subtema más atractivo, vamos a decir así, que la Sí. gente ha encontrado, porque la gente se llena de incógnitas sobre si se puede conocer la mente de Dios y cómo se puede hacer esto. Pero hoy queremos hablar del maestro del pensamiento. aleluya. Y vamos a hablar del maestro del pensamiento para que podamos entender cómo nuestra mente Sí. está diseñada, creada para tener una capacidad que nosotros ignoramos. Aleluya. Y al ignorar esa capacidad que nuestra mente tiene y que Dios ha diseñado para nuestro funcionamiento, no solamente humano y físico, sino también para nuestro funcionamiento espiritual, pues lo vamos a ver en los minutos que vamos a tratar, algunos Gloria a puntos Dios. aquí, para que podamos entender esto. Tremendo, pastor, de verdad que queremos escuchar ese tema, esa palabra. Hermano, usted que está ahí, prepárese, póngase los cinturones espirituales, sube el volumen del teléfono, la computadora, la tablet, donde esté viendo y escuche palabra de Dios. Bueno, cuando nosotros leemos en Juan que Jesús dice que va a enviar al Espíritu Santo, el Señor dice, Él lo va a guiar, Él le va a enseñar todas Sí. las cosas. O sea, cuando dice que nos va a enseñar, está hablando de que hay una parte pedagógica del Espíritu Santo que nosotros ignoramos. En el mundo evangélico pentecostal tradicionalmente y en el mundo cristiano se entiende que el poder del Espíritu Santo es hablar en lengua, Wow. que el poder del Espíritu Santo es solamente levantar un muerto, orar por alguien que esté enfermo. O sea, lo vemos de muchas formas, Sí. pero muy poco se ve como un maestro que enseña a nuestra mente a pensar como conviene y como se debe pensar. Aleluya. Ignoramos que el primer campo de batalla del creyente es la mente. Ignoramos que la mente opera en una dimensión que no es física y que el mundo espiritual opera en esa misma dimensión. Sí. Incluso es uno de los dilemas más grandes de los estudiosos de neurociencia y de psiquiatría, que es la mente, que es la conciencia, porque son partes de nuestro cerebro, supuestamente para muchos que creen que es en el cerebro que se originan,
pero que realmente vienen con una connotación no física. Wow. Porque la energía que mueve el cerebro y el funcionamiento de todo el cerebro y de los pensamientos y las ideas es algo intangible, no Sí. es algo físico, material ni medible, y mucho menos a través de los años se ha podido establecer en qué lugar del cerebro se encuentra la mente. Gloria Aunque a la Dios. mente, el cerebro lo han querido dividir en diferentes partes, la mente y donde se originan los pensamientos es un lugar desconocido para mucha gente. Ay, ay, ay. Porque es un lugar espiritual, pero es importante. Y el problema de nosotros está donde no le damos la importancia a las cosas según la medida que la tienen. Cuando yo no le doy la importancia a las cosas, entonces, ¿qué hago? Cuando no le doy la importancia a las cosas, entonces no la puedo utilizar a plenitud. Por mucho tiempo se ha creído que el hombre solamente utiliza o utilizaba un 10, un 15% Sí. de su cerebro. Eso me acuerdo yo cuando yo era muy joven, que lo decían en la escuela y en todas Sí. partes. No, es que la persona no utiliza el 100% de su cerebro. Dios mío. Los grandes pensadores, las grandes mentes utilizaron un 10% y nosotros solamente utilizamos un 5%. Uf. Y eso es una estupidez. Y con la neurociencia y con los avances científicos se han dado cuenta de que no es así. De que el hombre utiliza prácticamente casi todas las capacidades de su cerebro. Las capacidades las tenemos nosotros para todo lo que hacemos. Tremendo. Cuando usted es excelente haciendo algo, quizá usted está utilizando más allá del 80, el 90 o el 70% de la capacidad de su cerebro. Sí. Y por eso vemos personas que hacen grandes creaciones. Aleluya. Por eso, por ejemplo, vemos grandes científicos haciendo cosas terribles. Sí. Porque utilizan un gran porcentaje de su cerebro, de su mente. Aleluya. Por eso no solamente pasa en la ciencia, también tiene que pasar en la religión. Cuando vemos grandes hombres de Dios, ¿dónde es que se medita? Es en la mente. Sí. ¿Dónde es que se piensa? ¿Dónde es que todo se hace antes de lo físico? No es nuestra mente. Lo que nosotros vemos creado son pensamientos de hombres que establecieron ese diseño. Así y lo es. crearon y lo hicieron físico. Uh, Todas las maravillas que hay en el mundo, Sí. llámese cual sea de construcción, sea tecnológica, sea libros, escritura, estuvo en la mente de alguien. aleluya. O sea, cuando usted ve una obra de arte, un cuadro, una pintura, Sí. usted está viendo ahí algo que estuvo en la mente de una persona. Tremendo. Y que la gente se maravilla viendo y dice, qué gran obra de arte, y quizás cueste 40 millones de euros, de dólares, pero eso que usted ve ahí se materializó porque alguien lo trajo de su mente al mundo físico. Dios. Este micrófono lo trajo alguien de su mente Así al mundo es, físico. El así es. teléfono lo trajo alguien de su mente al mundo físico. Y aunque se utilizan cosas que Dios ya había creado y estaban ahí, pero la idea de la procreación de estas cosas, para nosotros adecuarla a nuestra vida, la hizo un hombre Gloria a Jesús. que utilizó su mente. Así es. Entonces, cuando hablamos de ese 10% y hablamos del 100% del cerebro, vemos, por ejemplo, una película como Lucy, del año 2014. En Lucy prácticamente se muestra algo de qué pasaría si una persona, la premisa es, ¿qué pasaría si una persona llega a utilizar el 100% de su cerebro, de su mente, de Así la es. capacidad de su mente? Y vemos a esta mujer que hace este papel de Lucy haciendo cosas sobrenaturales, levantando personas, haciendo un sinnúmero de cosas, Sí. teletransportándose y comunicándose a distancia sin necesidad de equipo. Pero cuando usted va a la Biblia, Uf, santo Dios, lo original. Eliseo hizo flotar una hacha del fondo del río. Así es. Tremendo. Y esos huesos vivirán. Profetiza sobre los huesos y dice que se recompusieron. Tremendo. O sea, Wow. estamos hablando de que si la mente de nosotros empieza a entender a Dios y la mente y la capacidad de Dios, Dios es inteligente Gloria a y Jesús. de eso no hay duda. Dios es ciencia, es el padre del conocimiento. Y Dios no quiere que usted sea bruto. Escúcheme la Wow. palabra, por así Muy que hay que decirlo. sí, sí. Dios quiere que el ser humano sea inteligente también. Aleluya. Por eso la teoría de la evolución es una estupidez. El hombre no Ay. nació siendo mono. Dios mío. El hombre no nació siendo bruto ni mono. El mono es un bruto. Sí. Ay, 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 ay. Es un animal bruto. Sí. Que me diga alguien que es inteligente, porque Uf. quizás pueden entrenarse como se entrena un perro, pero eso no es una capacidad cerebral de inteligencia. Es un animal La como parte quiera. cognitiva que nosotros tenemos, que es para aprender a hacer cosas Sí. y para el lenguaje y la comunicación y todo eso, esos animales no la tienen. Quizás tengan la parte de orientación, quizás tengan la parte de atención distorsionada, porque no pueden prestar la atención debida, porque Sí. no pueden aprender de las cosas como nosotros. Tremendo. Lo que tienen es un instinto de vida, Aleluya. que lo lleva a hacer cosas, a alimentarse, a tener relaciones con su pareja y todo lo demás. Sí. Pero no realmente a reconocer ni siquiera a Dios, a su creador. Ay, ay, ay.
Y aún así alaban a Dios, porque la Biblia dice que todo lo que respira tiene que alabar a Dios, todo lo que tiene vida, porque si tiene vida ya Dios está ahí. Así es. Hay algo de Dios en todo lo creado. Tremendo. Es el diseño y es el poder de inteligencia superior. Entonces, Sí. esa inteligencia que muchas veces se quiere tipificar como un estado de conciencia superior, es cuando el maestro del pensamiento, que es el Espíritu Santo, Aleluya. porque la Biblia dice que después que Jesús parte de la tierra, el que viene a nosotros es el Espíritu Santo, a enseñarnos toda la verdad de Dios y a revelarnos las cosas que van a pasar. Vive Jesús. Porque dice la Biblia que Dios no hace nada sin revelárselo a sus siervos, los profetas. Así es. Se lo revela a través del Espíritu Santo, pero se lo revela en muestras de imágenes mentales. Las profecías que Dios le dio a Daniel y a otros grandes profetas, se las dio en imágenes mentales. Sí. Eran imágenes. Aleluya. Y le mostraba carros de fuego, y le mostraba tal cosa, y le mostraba destrucción, y le mostraba aquello. Pero eran imágenes que Aleluya. nosotros hoy la podemos ver quizá en una pantalla, en un televisor. Pero las imágenes mentales, la imaginación, nosotros la conocemos. Uf. Y nosotros tenemos imaginación, y eso se da en la mente. Entonces, Aleluya. ¿qué pasó con la mente del hombre? En Génesis capítulo 6, verso 5 dice que los pensamientos del hombre van de continuamente al mal. Y por eso Dios los rayó de la tierra y los destruyó. Sí. En la mente se da el producto superior de la materia, que es el pensamiento. No hay nada superior al pensamiento en el hombre. El producto superior de la materia son las ideas, son el pensamiento. Porque allí se origina el conocimiento, allí yo tengo el juicio, que sé quién soy. Sí. Allí yo tengo la memoria, que puedo entender las cosas que han pasado, de dónde venimos. Allí yo tengo el raciocinio de poder discernir y la sabiduría para saber hacia dónde voy y quién es mi creador. Eso se da en la mente. O sea, en la mente el pensamiento es un lugar, viene siendo. Podríamos decir que opera en una dimensión no física. Uf. Pero el pensamiento es parte del espíritu. Aleluya. ¿Qué me hace a mí consciente de que yo tengo un alma? ¿Qué me hace a mí consciente de que yo soy hijo de Dios? ¿Qué me hace a mí consciente de que Dios existe y es una verdad absoluta? ¿Qué me hace a mí consciente de que Jesucristo era el Hijo de Dios y vino a la tierra? Eso se da en mi mente. La parte intelectual es ignorada por mucha gente. Sin embargo, Dios permitió que la Biblia nosotros la tengamos. ¿Para qué? Porque la Biblia es una enciclopedia, Sí. es una biblioteca. Hay 66 libros en los que nosotros utilizamos la Reina Valera. Y esos son 66 libros escritos por más de 40 escritores en un periodo de más de 1600 años. Sí. Entonces, la Biblia tiene un objetivo. Dios podía haber creado un software simplemente e introducirlo. Y por eso que vemos en Jeremías capítulo 31 ¿qué dice? Que Dios escribirá su ley en nuestra mente y en nuestro corazón. Si la mente no fuese importante, Él dice, le voy a escribir en letra, en piedra, en papel, en un PDF y lo voy a dejar ahí para que usted lo estudie. Sí. No, Señor. Él dice, nadie va a enseñar a nadie. Usted mío. mismo va a conocer a Dios, porque yo estaré dentro de ellos. Aleluya. Y Dios viene a ser morada en nosotros. Pero ¿dónde mora Dios? ¿Dónde nos enseña Dios a Gloria. pensar? Es en nuestra mente que Dios nos enseña a pensar. Así Y en es. nuestros corazones actuar conforme a lo que la mente dicta. Sí. La cabeza, el cerebro, la mente es la que rige todo el orden de nuestro cuerpo. Aleluya. Nada se mueve en nuestro organismo si la mente no da una orden automática. Usted respira y no se da ni cuenta porque el cerebro hace esa función. Cuando usted está durmiendo, usted está inerte, pero todo está funcionando. Gloria. ¿Qué es lo que queda funcionando? Ay, ay, ay. Es una parte que no es física. Entonces la mente tiene un poder sobrenatural al que el hombre conoce. La gente cuando se le habla de esto piensa en herejía, cuando se le habla de poder mental, Sí. dice, ay, ya viene pero la meditación es en la mente. Y la Biblia dice, medita en la palabra de día y de noche para Sí. que seas bendito, no te apartes de ella. Y el creyente no medita, varón. Ay, ay, La ay. mayoría de los cristianos leen la palabra o la escuchan y ya. Y a veces son oidores olvidadizos. Dios Y mío. no la ponen en práctica porque su mente no le permite hacer esto. La mente es la que dirige lo que yo voy a hacer. Yo tengo una agenda, varón. Yo estoy aquí porque programé esta cita en este Sí. lugar. Y eso no lo hace solamente la mano. La mente lo dirige y lo escribe. Y yo lo percibo por el oído. Y esa información va a la mente y es Sí. procesada. Esos datos que usted me dio de lo que quería que Santo. yo hiciera aquí y trayera aquí, Aleluya. conforme a la voluntad de Dios. Entonces, todo lo que nosotros hacemos tiene una dirección. ¿Por qué la Biblia que dice que la cabeza de la iglesia es Jesucristo? Jesucristo es la cabeza de la iglesia porque allí se origina el mandamiento de las cosas. Las Gloria. órdenes, Todo. los estatutos y los decretos vienen de la mente en cuanto al hombre. Aleluya. Entonces, nosotros no podemos ser ninguno cabeza y somos parte del cuerpo de Cristo. Aleluya. Cuando usted le dicen que no, él es la cabeza de esta casa, espérese, hermano. Yo le voy a decir algo y se lo voy a decir por la Biblia. La cabeza de esta casa es Jesucristo. Amén.
Escucho lo que estoy diciendo. Aleluya. Que a veces podemos entrar en contradicción con cosas que ya se han enseñado hace muchísimos años. Ellos hay doctrina enseñada del tercer siglo de la iglesia, de los concilios de Nicea ya en el año 300. Dios mío. Que todavía hoy la iglesia la adopta como válida. Sí. Y antibíblica. Y son antibíblicas, no se encuentran en la Biblia, pero también son antidoctrina. Dios. Porque la doctrina es una enseñanza conforme a la hermenéutica, la exégesis y la homilética bíblica. Sí. Cuando usted se sale de esos parámetros, entonces usted se está saliendo de ciencia que da conocimiento y perfección. Porque la hermenéutica, por ejemplo, es una ciencia para la correcta interpretación de los textos bíblicos. Así es. Empezó con textos que no eran bíblicos históricos y luego se estableció en la Biblia para hacer las correctas interpretaciones. Y lo primero que dice la primera ley hermenéutica es que la Biblia es su propio intérprete. Entonces la mente te lleva a ti a un nivel de ciencia para conocer la palabra, para conocer a Dios, para no pecar, para funcionar perfectamente como Dios te creó. Aleluya. Entonces cuando Dios destruye al hombre, lo destruye por malos pensamientos que el hombre tiene. Sí. Sus pensamientos van de continuamente al mal. El hombre hoy en día es como el caballo, como dice el Salmo 32, que va donde lo llevan y tiene 2 cabastros aquí. Dios mío. Tiene 2 cosas aquí para no ver ni a la derecha ni a la izquierda, sino que va donde lo lleven amarrado. Entonces va donde lo guían, pero no es guiado por el Espíritu. Cuando tú eres guiado por el Espíritu Santo es porque tu mente está funcionando en otra dimensión. Jesús tenía problemas, porque Jesús decía, yo soy hijo de Dios. ¿Y dónde operaba ese pensamiento Jesús? Era en su mente espiritual. Aleluya. Y los que estaban ahí no estaban en ese nivel. ¿Qué le decían? Tú lo que eres un blasfemo. Era un hereje. A ti lo que hay que matarte a pedrar. Y lo querían matar varias veces. Sí. Y no pudieron matarlo, ¿por qué? Porque el poder de Dios lo ocultaba de ellos. Él se podía ir, entre ellos pasaba y se iba. Cuando lo querían tirar de un despeñadero, lo querían apedrear, él se iba. No entendían el nivel de Jesús. Porque él decía que, Lucas capítulo 4, el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido. Sí. Y ellos decían, ¿cómo así? Tú eres Dios entonces, pero decía Isaías capítulo 11 que sobre él descenderían los 7 espíritus de Dios. Así es. Espíritu de sabiduría, de conocimiento, de temor a Dios, espíritu de consejo. Todos esos espíritus que descendieron sobre Jesús. Y en el 61 también lo dice Isaías también. Todos esos espíritus, ¿dónde descienden? Aleluya. ¿Dónde que usted le teme a Dios? ¿Dónde que está el espíritu de inteligencia? ¿Dónde que está el espíritu de sabiduría? ¿Dónde que está el espíritu de conocimiento? Es en la mente. En la mente. Entonces, para que usted pueda desarrollar ese poder, tiene que tener el Espíritu Santo. ¿Por qué? Dios. Porque el Espíritu Santo es el software. Usted tiene un hardware. Gloria a Dios. Lo que sabe de tecnología sabe lo que claro. estoy diciendo. Es un programa diseñado y establecido. Yo lo estoy poniendo así para que entendamos que el Espíritu Santo es el mismo Dios. Aleluya. Pero en Dios está toda la información de todas las cosas. Entonces, cuando usted toma un software que tiene la información de todo y usted lo introduce como un algoritmo en una computadora, ese software va a corregir errores. Ese software lo va a guiar a hacer las cosas correctamente. Y cuando usted escribe una palabra mal, se la va a borrar o le va a poner una rayita roja y le va a decir, va un acento. Ahí esa letra no va porque no tiene ningún significado. Entonces, antivirus, todo. Va a corregir. Es lo mismo que pasó con el problema del pecado y Satanás, que hablábamos en otro video. Sí. ¿Por qué Satanás fue erradicado? Porque antes de Satanás ya había un algoritmo preparado. Había la corrección. La Biblia dice que Jesús era antes que Satanás, pero que Jesús es el que fue determinado para salvar al mundo. O sea, Jesús era el algoritmo que iba a erradicar el virus de Satanás para sacarlo de nuestro software y reprogramar nuestra mente. Wow, ¿Y cómo nos reprogramamos? Romanos 12:2, ¿qué dice? Renovados por medio de la renovación del Espíritu. Renovado nuestra mente por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Para que podamos entender cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Habla de una renovación de la mente y del conocimiento. Por eso la Biblia dice que a Dios se ama con todo el corazón y con toda su mente. Wow. ¿Por qué no dice ama a Dios con todo tu corazón? Porque nosotros amamos a las esposas, a la novia, a los niños con el corazón. Yo te amo con todo el corazón. Pero la Biblia dice ama a Dios con tu corazón y con toda tu mente. Wow. Y lo dice en las 4 dimensiones, con toda tu fuerza, con todo tu cuerpo, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu alma, con todo tu espíritu. O sea, cuando mencionas esas dimensiones, te está diciendo que la mente está operando en una dimensión que el hombre desconoce. Entonces, cuando el hombre recibe al Espíritu Santo, empieza a ser enseñado por el Espíritu Santo, empieza a ser guiado por el Espíritu Santo. Y las capacidades cerebrales ya no son humanas, sino que son espirituales. Aleluya. Y esas capacidades espirituales le permite hablar palabra de ciencia, por ejemplo. Y la Biblia dice que la palabra de ciencia es un don. Pero la Biblia dice que los dones vienen del Espíritu Santo. Vive Jesús. Entonces, cuando usted recibe el Espíritu Santo, usted es doctor sin ir a una universidad. Y usted ora por un enfermo y es sano. Porque el Espíritu Santo opera con un poder de su mente. Santo Jesús. Hay una energía que se transmite, pero hay un poder que llega a usted. Y usted reconoce que lo tiene. ¿Sabe que lo que esa gente duran 4 o 5 años para aprender, Dios se lo da en un segundo a usted? Yo le voy a ser sincero. Por ejemplo, un doctor dura tantos años
Yo sin ninguna voluntad de que se vea que me estoy gloriando en lo que le voy a decir, porque no me gusta hablar de La este tipo gloria de de Dios. cosas. Amén. Hay cosas que yo aprendo que quizás a personas le tomaría más tiempo aprenderlas, pero Sí. también hay cosas que yo enseño. Por ejemplo, yo doy unos talleres que se llaman, por ejemplo, el arte de predicar. Tremendo. Esos talleres para que las personas aprendan a predicar. Hablamos de homilética, de oratoria, Sí. de perder miedo escénico, de hermenéutica. Hacemos una conjugación de todos esos temas puntuales. Amén. Y yo hago un resumen y doy lo que le tomaría 4 años estudiarlo en Uf. instituto, el curso de locución y demás a una Sí. persona. Yo se lo doy en 4, 5, 6 semanas. Santo. Eso se llama sintetizar. Yo he aprendido que el conocimiento se puede sintetizar. Las cosas que no son relevantes, tú las puedes obviar. Sí. Tú puedes leer un libro entero sin leer todas las páginas del libro. Y yo te puedo hablar de toda la Biblia y yo no he leído toda la Biblia. Ay, Yo ay, te ay. puedo hablar de cada libro de la Biblia y yo no he leído un libro completo quizás de la Biblia. Mm. Porque las revelaciones del Espíritu Santo no tienen que ver con lo que tú recibas humanamente y la gente no entiende esta parte. Aleluya. Esto no es llamando a la ociosidad, ni a que usted se quede allí y que Dios le va a llenar la boca. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Y que Dios me va a llenar mi boca. Dios lo hace si Él quiere. Dios Sí. es soberano y la soberanía de Dios yo no la pongo nunca en duda. Así Él hace es. como Él quiere y cuando Él quiere y con el que Él quiere. Ahora, hay cosas que inteligentemente nosotros las podemos hacer. La inteligencia es un espíritu de Dios. Aleluya. Cuando Dios llenó a Besael y a Oliab para construir el tabernáculo, dice que lo llenó con un espíritu de ciencia, de inteligencia, de Sí. sabiduría en todo arte, para hacer figuras, para hacer Wow. cosas. Cuando Dios agarra a Ingeniero, Josué, arquitecto, también ahí. lo llena de un espíritu para dirigir. Sí. Cuando Salomón ora a Dios por sabiduría o por inteligencia, Conocimiento. realmente fue por inteligencia que él oró, porque él era sabio, porque él Sí. sabía a quién pedirle y temía a Dios. Así es. Y el principio de la sabiduría, según Proverbios 1.7, es el temor a A Jehová. Jehová. Entonces, ese temor a Dios que yo tengo me lleva a mí a orar a Dios para que me dé inteligencia. A Salomón lo llevó a eso. Salomón, ¿qué hace? Salomón fue el hombre más inteligente y más sabio que ha existido según la Biblia. Sí. Dice que antes ni después de él iba a haber otro como él. ¿Y dónde fue que se originó la sabiduría de Salomón? Fue en su mente. Lo que Salomón le pidió a Dios fue inteligencia para dirigir el pueblo. Eso se llama ciencias políticas a nivel universitario. Tremendo. Lo que la gente estudia para ser presidente o para Sí. moverse en el nivel político, lo que llaman ciencias políticas, Dios se lo dio a Salomón sin ir a la universidad. En un segundo. Entonces Salomón organizó todo el reino Dios. en provincia, puso gobernadores, como aquí tenemos, Sí. ¿verdad? Tenemos 33, 32 provincias Sí. divididas y tenemos 158 municipios y todo eso está dividido aquí demográficamente. Así lo hizo él, pero él lo hizo sin ir a una escuela para aprender esto. Tremendo. Pero también él hacía lo que era la parte de la diplomacia. Aquí se ve una escuela de diplomacia, estudiar Sí. para ser embajador fuera Sí, del país. sí. ¿Cómo lo hizo él? Él se casaba con las mujeres de otros países para que hubiera paz y no hubiera guerra. Dios. Le llevan un niño que no se sabía de quién era, había una discusión porque una quería quitárselo a la mamá y dice, no, vamos a cortarlo en dos. Y vamos a dar la mitad cada uno. La mamá dice, no, dáselo a ella. Capítulo 3. Y ahí fluía la verdad de ¿Qué es todo. lo que está diciendo Salomón? Yo tengo inteligencia dada por Dios, yo tengo sabiduría dada por Dios, porque Tremendo. para cualquiera es una locura que usted agarre un muchacho para partirlo en dos. Pero cuando Dios le da inteligencia y sabiduría, esto pasa al entendimiento humano. Ay, ay, ay. Entonces, los grandes hombres de Dios fueron llenados de sabiduría, de inteligencia, de espíritu, de conocimiento. Gloria a Jesús. Daniel, los jóvenes que estaban con Daniel, Sí. Ananías, Asaías, Sí. Mesael. Entonces, esos jóvenes que estaban allí, que fueron llamados Sadrach, Mesach y Abednego, que Sí. son nombres paganos de los Nombre- caldeos, claro. en alusión a sus dioses, Sí. esos que estaban allí no se corrompían, su mente estaba clara y era una mente poderosa, era una mente de oración, era una mente de meditación. Daniel oraba 3 veces al día. Sí. Cuando usted entra en esa dimensión de alimentar su mente y no lo físico, usted entra en Dios. ayuno, usted entra en oración, usted entra en conocimiento de la palabra de Sí. Dios, en el poder de Dios. Y aunque usted no lea todo o lea algo, Dios se lo va a traer en el momento que lo necesite. Ay, 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 ¿Cómo ay, es que las cosas llegan a la memoria en el momento que usted necesita? ¿Dónde es que está eso? ¿Está en las nubes? Como dicen cuando uno sube algo a nivel tecnológico en internet. ¿Está en una memoria USB? ¿Está en un disco duro? ¿Dónde es que está la memoria? ¿Dónde está esa información Sí. que de repente usted se olvidó de ella de cuando yo era niño y de repente llega a mi mente? Yo voy a contar algo Sí. que en el libro yo lo cuento. Y lo cuento porque entiendo que son cosas que van con el tema y que son testimonios poderosos de Claro, parte se puede de sacar Dios. un jugo bueno de ahí. Yo antes de ser cristiano, yo tenía una visión. Y en esa visión, yo no soy muy dado a dar testimonio ni a hablar de visiones. Amén. Me gusta hablar mucho de la palabra porque la Gloria gente a a Dios. veces, bueno, pero los testimonios son importantes y también Sí. se puede predicar a través de él. Así es. Yo veía una mujer embarazada, varón, como de unos 6 o 7 meses aproximadamente, según lo que yo veía. Esa visión yo la veía y no era un sueño, los sueños son diferentes.
Era una visión que yo tenía. Sí. Y yo veía a esa mujer subiendo un monte como en un campo, trabajando como en un campo de cultivos. Y era recurrente, lo veía varias veces, siempre veía eso en determinadas ocasiones. Sí. Pasa que yo me caso a los 19 años, yo no era creyente, no era cristiano, me casé muy joven, me voy de mi casa. Y ya cuando yo tengo un poco más de 30 años, que ya soy cristiano, ya soy creyente, mi mamá me cuenta una historia que yo no conocía, aun cuando viví todo ese tiempo con mi madre y aún después de irme de la casa. Y fue que mi papá la botó a ella cuando ella estaba embarazada de mí. Mi mamá se separó de mi padre cuando ella tenía como 7 meses de embarazo de mí. Y mi mamá me está contando que cuando ella se separó de mi papá, cogió para el campo, un pueblo de Yamasá donde vive la familia de ella. Sí. Son originarios de Moca, pero compraron en Yamasá, en un pueblo llamado Serrayé, y allí se mudaron. Y en aquel lugar, mi mamá trabajaba en el campo. Y ella me está diciendo todo esto. Y mientras ella me lo está diciendo, yo la estoy viendo en la misma visión que yo siempre tenía sin ser creyente. Tremendo. Y ella me contaba que ella trabajaba en el campo, que ella no perdió el embarazo de casualidad porque tenía que subir montes y cosas, recoger tabaco, despalillar tabaco, etcétera. Todo lo que usted veía. Varón, la misma visión, lo que yo no sabía que era mi mamá, yo no era creyente, no tenía discernimiento espiritual, no tenía el Espíritu Santo para decodificar esa información. Muy fuerte. Cuando ella me cuenta esto, entonces Dios me la decodifica. Porque Dios decodifica muchas revelaciones después que suceden para que nosotros entendamos cómo Él habla con cosas figuradas o cosas parecidas que a veces no son lo que nosotros vemos en las visiones. Yo he tenido varias, o sueños, pero que sí se muestra el mismo contenido a través de un código porque es otra información en una información sin perder nada de la original. Tremendo. Entonces cuando ella me cuenta esto, de una vez me trasladé. ¿Y quién trajo eso a mi mente? ¿Quién trajo esa visión de nuevo? ¿Por qué esa visión estaba en mi mente antes? ¿En dónde estaba esa información? Y era exactamente lo que ella me contó. Ella fue que me lo contó y nunca me lo había contado. ¿Por qué nunca yo lo sabía mientras estaba en mi casa? ¿Por qué yo nunca me enteré que ellos se separaron en ese momento? Si yo sabía muchas historias que mi mamá me hacía, de cosas que mi papá le hacía. Sí. Porque mi papá nada más quería 2 hijos que fueran varón. Yo fui el tercero. Yo, gracias a Dios, el segundo murió. Wow. Mi mamá lo perdió y por eso quizás yo estoy aquí. Pero había un propósito de Dios. Pero después él quería una hembra. Porque él pidió 2 hijos que fueran varones nada más y Dios lo castigó, diría yo, o escuchó lo que él dijo y no le dio hija hembra. Y buscando la hembra tuvieron 5. Yo soy el segundo, yo estaba en el propósito. Gloria a Dios. Entonces no importaba lo que pasara, yo iba a estar en el propósito. Pero ¿qué es lo que Dios me está diciendo? Cuando yo leo la Biblia, Jeremías capítulo 1, verso 5 me dice, cuando Dios habla con Jeremías, antes de que estuviese en el vientre de tu madre, ya yo te conocía. Sí. Y te di por profeta a las naciones. Esa palabra es mía. Yo la cogí de una vez y se la puse a la visión. Tremendo. El que quiera coger la palabra de Dios y ponérsela, que la coja. Claro, yo cogí esa. Amén. Porque yo creo, como dice un predicador, todo lo que dice la Biblia de mí. Así y es. lo que Dios dice, yo creo. Aleluya. Si Dios dice que para nosotros nada es imposible, para mí nada es imposible. Santo. Que se quite el diablo y toda la oposición. Aleluya. Yo voy a cruzar por ahí porque Dios lo dijo. Nombre de Jesús. No es palabra de hombre. Dios no miente, ni es hijo de hombre para arrepentirse. Si Dios te dijo que va a hacer algo grande contigo, lo va a hacer. Y no importa todos los obstáculos que Satanás ponga. Así es. Y cuando yo leo Jeremías digo, wow, pero eso me pasó a mí. mi Dios me conocía y me lo mostró si yo soy cristiano para que yo sepa que en su mente poderosa, en el espíritu del Dios Todopoderoso, yo estaba ya agendado en el diseño. Wow. Gloria a Dios. Varón, y cuando yo leo en los salmos que dice que hay un libro de Dios donde Dios tiene escrito todo de nosotros. Sí. Y dice el salmista, mi embrión vieron tus ojos. Ahí fue que yo entonces me empaté, varón, y dije, espérate. Eso está fuerte, dijo él. Usted. Los estudiosos hablan de que de los 4 años hacia atrás tú no tienes memoria. Porque la memoria de ese tiempo se borra en el tiempo que nosotros vamos creciendo para entonces darle capacidad al cerebro para crecer. Sí. Y por eso el cerebro no recuerda nada de los 1, 2 o 3 años de tu vida o los 4. El hermano mío, yo le llevo 5 años al que me sigue. Porque podía ser que esta visión que yo viera fuera que un día fuéramos al campo y mi mamá estuviese embarazada. Mi mamá nunca fue al campo embarazada de mi hermano. Y mi hermano y yo tenemos una diferencia de 5 años de edad. Aún si hubiese ido al campo embarazada de mi hermano y me hubiese llevado a mí de 2 o 3 años, yo no recordaría eso tampoco. Dios. Entonces, ¿de dónde viene la memoria ¿dónde está la memoria de los niños? Aquí se rompe eso, mano, ya. ¿Dónde está la memoria del feto? ¿Dónde está el pensamiento de todas estas criaturas que tienen alma y que son creadas por Dios? Dios. Entonces, la mente del hombre es poderosa y es ilimitada. Dice que el internet sin límite, que 5G, la de nosotros no tiene G.
La de nosotros tiene un símbolo que es como un 8 invertido Dios o mío. horizontal, que le llaman infinito, Infinito. que es donde los científicos no pueden llegar. ¿Sabes que los científicos han querido establecer una teoría del todo para saber de qué ha creado el universo y cómo? No han podido. Todo esto es por pensamientos e imaginaciones que tienen en su mente. Sí. Las hipótesis, las teorías que tienen los científicos y filósofos y grandes pensadores, incluso teólogos, vienen de su mente. Uf. Muchas de ellas, en el caso de los teólogos, son aplicadas bíblicamente, pero hay otros que solamente son teorías. Sí. Como hablábamos de la teoría de la evolución, que es una hipótesis de Charles Darwin, que es una estupidez. Entonces, Dios. los científicos quieren hacer una teoría unificada para saber de qué ha hecho todo, pero nosotros Dios nos lo revela por la fe. Y por más que ellos quieran llegar al final, no van a poder en ninguna área. ¿Usted sabe qué resultado le dio? Cuando quisieron unir la teoría de la relatividad con la teoría de los cuantos, de la física cuántica, infinito y cero. ¿Por qué infinito y cero? Cero porque en el cero empieza todo de Dios. Infinito porque Dios no tiene fin ni límite. Todo lo que Dios hizo, lo hizo con una infinidad de tiempo que solamente lo detiene o lo para o lo destruye Él en el momento que Él entiende. Aleluya. Entonces nosotros entendemos las cosas y cómo he creado el universo, cómo funcionan, cómo funciona nuestro cuerpo, cómo funciona todo, por fe. Entonces la fe se mueve en el cerebro, en la mente. El creer es en la mente. Sí. La convicción es en la mente. Yo no puedo convencerme de nada en la carne, es en la mente. Mi convicción Gloria. es aquí que es está. adentro. Por eso es, pastor, que siempre resaltan que las primeras luchas o tu peor enemigo para serle fiel a Dios es en la mente. Hermano, o sea, la primera guerra es ahí. ¿El pecado qué es? La definición del pecado es errar al blanco, del griego. Y también le llaman deformación. El pecado es un error o una deformación. Sí. Lo que deforma las cosas, que deformó a Satanás y nos deforma a nosotros, es el pecado. Que perdemos la figura y la imagen del original del Génesis. Sí. Entonces, el pecado es un error. ¿Dónde se alojan los errores? Se alojan en la mente. La capacidad de no errar es la mente porque es la que dirige todo. Aleluya. Nuestro cuerpo. Cuando yo hablo correctamente es porque en mi cerebro hay una capacidad de lenguaje que se origina en la parte cognitiva de mi mente. Sí. Y yo puedo, si he leído, si he estudiado, si he tenido ciertas condiciones intelectuales que he desarrollado y que he pues alimentado y practicado en ella, pues hablar mejor. Aleluya. ¿Por qué uno va a un curso de locución? Para educar la voz. Sí. Para saber cómo hablar, cómo utilizar el diafragma, la respiración, cómo tener la parte de entonar correctamente. Entonces, la dicción. Para eso uno va a un curso de locución. Claro. ¿Por qué uno va a estudiar? Uno va para perfeccionar cosas y áreas. Pero cuando todo se perfecciona, cuando la mente tiene una capacidad de perfeccionarlo. Por eso hay personas que a veces, aunque vayan a algunos sitios, su capacidad mental es limitada y pues no pueden hacer ciertas cosas. Pero el Espíritu Santo enseña letra a personas que ni siquiera saben leer. Así es. Personas que predican y no saben leer y predican como si conocieran toda la Biblia. Yo conozco evangelistas que no saben leer. Yo conozco hermanos en la iglesia que te citan la Biblia y no saben leer. Wow. Entonces, Dios escribió su ley en nuestra mente y nuestros corazones con un propósito. La mente tiene un poder. Yo hablaba del 10 y el 100%. ¿Qué por ciento utilizó Jesús de su cerebro, de su mente? Bueno, explíquenos esa parte ahí porque está muy profunda. ¿Qué por ciento utilizó Jesús? Dios mío. La Biblia dice que nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. La Biblia dice que como hemos traído la imagen del terrenal, que fue Adán, vamos a traer la imagen del celestial, que es Jesucristo. Sí. La Biblia me enseña a mí que Jesucristo es el hombre terminado y perfecto que Dios hizo a Jesús para representar a nosotros y para que nosotros seamos como Él. Él es el primero entre muchos hermanos. Wow. Entonces, Jesús habla de que nosotros podemos pensar como Él. Lo vemos cuando Pablo lo dice en Corintios 16, que habla de que tenemos la mente de Cristo. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Más nosotros. Hay que entender cómo que lo dice. Tenemos la mente de Cristo, diciendo nosotros podemos entenderlo. Y el que se une con el Señor, un espíritu es con Él. Gloria. Entonces el espíritu cuando viene a mí es el maestro de mi pensamiento y me enseña. ¿Por qué Jesús no salió al ministerio antes de los 30 años? Jesús nació por obra y gracia del Espíritu Santo, pero Él quería enseñarnos algo a nosotros. Que tenemos que recibir el Espíritu para desempeñar cualquier don y ministerio. Wow. Hay gente que lo bautizan en agua y no son bautizados en el Espíritu Santo. Dios mío. Pero cuando Dios lo bautiza en el Espíritu Santo se prenden y explotan los ministerios. Y tienen una sabiduría, un conocimiento, una revelación, un poder de sanidad terrible, pero tiene que estar el Espíritu Santo. O sea, aunque él lo tenía porque nació con él, aún vemos que en el embarazo de María y Elizabeth se siente la unción, cómo danzan. Él nació con eso, pero quería enseñarnos de que tenemos que
conquistar esa presencia, soltando el pecado, soltando todo y buscando eso. Entonces, cuando recibimos esa presencia de Dios, ya entramos a otros niveles del Espíritu. Jesús era a imagen de Dios y a semejanza del hombre. A imagen de Dios Y a semejanza del Dios hombre. mío. ¿Cuál es la semejanza? Uf, Es lo que Él nos muestra como hombre que podemos hacer. Sí. Jesús oraba. sí. ¿Se puede orar como Y hombre? mucho. ¿El hombre puede orar? Ay, ay, ay. Jesús le decía, usted no puede orar ni siquiera una hora conmigo. Dios mío. ¿Por qué el hombre no ora hoy día? Porque el hombre está en TikTok, Ay, el hombre está en Facebook, el hombre está en YouTube, el hombre está en dominó, el hombre está en la pizzería, el hombre está en el trabajo y va a la Dios. iglesia una hora y cuando el culto dura 2 horas un predicador se quiere ir corriendo porque la palabra le molesta. ay, Dios mío. Cuando usted vaya en manga larga predicando, la gente no resiste la palabra, pero se va y se pone a ver una novela, una serie Ay. en Netflix. La noche entera. Yo no sé si usted me está entendiendo. Dios mío. Hay personas que no van a la universidad, pero nunca han abierto un libro. Uf, Hay personas que van a la universidad y salen a la universidad y tienen que trabajar otra cosa. Yo conozco muchos casos. sí. Yo trabajo en una profesión que yo no fui a la universidad. Y hay Dios. profesionales que fueron a la universidad que van a aprender de lo que yo hago. Y que Sí. están sin trabajo y quisieran trabajar. Tremendo. Y eso me lo enseña la palabra. Entonces, Wow. el poder de la mente la gente lo ignora. Mm, El creyente lo ignora muchas veces. sí. El creyente no medita en la palabra. La meditación no existe en la mayoría de las iglesias. Pero- En la iglesia se, escúcheme, varón, en la Sí, iglesia sí. se habla mucho de oración. Vamos a orar y culto de oración. Nadie ha dicho vamos a hacer un culto de meditación. Uf, Porque eso lo ven como herejía. Porque los que meditan son los que conocen los gnósticos y conocen los Sí, místicos, sí. que conocen otras dimensiones, conocen otros niveles que muchos creyentes lo ignoran, que son bíblicos, pero que por rechazar esas religiones nuevas equivocadas, nosotros no lo hacemos. Y las cosas que son bíblicas y que Dios quiere que hagamos, tenemos que hacerlas y que pueden sumar a nosotros. Sí. Si mi mente se va a expandir meditando, yo tengo que meditar. Y si Dios me dice que yo puedo meditar y que no es pecado, ¿por qué no medito? Y si alguien habla de meditación, ¿por qué lo veo como que es una herejía? Cuando yo hablo de poder mental, ¿por qué usted no entiende que el poder espiritual como el poder mental son reales? Sí. Que el poder espiritual se manifiesta también en la mente, como se manifiesta en su boca, como se manifiesta en lo que usted viste, en cómo usted habla. sí. Si su mente está mal, su vestimenta va a estar mal porque usted va a estar conforme a lo que el mundo le ofrece, a la moda. Pero cuando su mente está correctamente pensando, usted va a Sí. estar conforme al pudor y la modestia. Tremendo. Cuando su mente está conforme a la mente de Dios y es una mente enseñada por el Espíritu Santo, usted Sí. va a hablar correctamente, usted no va a maldecir, no va a decir palabras obscenas ni indecorosas, Ay, porque ay, usted ay. sabe que eso no le agrada ni a Dios ni a nadie. Dios mío. Usted Pastor, va a amar al prójimo como a sí mismo. hay algo ahí que quiero que nos explique, por eso ahorita quería. Y es cuando usted habla de meditar en la palabra. Mucha gente lee la palabra de Dios, ojean la Biblia, pero no entienden qué es lo que es meditar. Y por más que la escudriñan, o por más que la leen, no guardan, no captan, no reciben nada. O sea, quisiéramos que nos explique en ¿Qué- esa qué es parte la meditación? qué es la meditación en la palabra de Dios, porque esto va a ayudar a mucha gente en el mundo entero. Ya la mayoría de personas saben lo que es pensar. Sí, Hay un dicho popular que no lo pienses que ya tú lo hiciste. Cuando alguien ve a alguien concentrado, que es concentración a veces, Sí. que la gente tiene en algún momento y como que se va del Se va. lugar. Porque por eso estamos hablando del poder mental. Usted se Sí. puede ir de un lugar y usted puede decirme algo y yo no escucharlo estando aquí. Dios mío. Yo puedo trasladarme en la mente a muchísimos lugares y la gente Sí. cree que eso es irreal o que es imaginación solamente. Eso sucede. Sí. Y sucede porque la mente se desconecta del presente y Uf. del tiempo en el que estamos. Dios Entonces, mío. la gente sabe lo que es pensar, la gente ha pensado. Obligatoriamente la gente tiene que Wow. pensar aunque no quiera, en cosas buenas o malas, porque la mente se mantiene en movimiento. Si las cosas no se mantienen en movimiento, no hay vida. Por eso fue que Jesús dijo al varón, yo te vi debajo de la encina. Sí, Pero Jesús estaba con los discípulos. claro. Dios mío. Pero por eso era que Jesús le decía, ¿por qué caviláis en vuestra mente? Y sabía lo que pensaban, lo que venían a acusarlo. Dios. ¿Cómo usted puede saber? Eso le llaman telepatía en ciencia de la psicología. sí. Y en algunas ciencias que no son de la psicología, porque la telepatía es algo ya más de ciencias espirituales. Sí. Pero cuando yo sé lo que usted piensa, usted no ha visto a veces que usted piensa algo y un hermano de la iglesia, alguien que está en su ministerio, pensaba lo mismo y dice, wow, eso mismo pensaba yo, que estamos en el mismo espíritu, varón. Le decimos Y- revelación, Sí, ¿verdad? decimos, mira, pero usted como estamos en el mismo espíritu, porque eso mismo Dios me reveló y alguien lo llama y le dice, Dios. varón, vamos a hacer tal cosa, wow, varón, por eso es de Dios. Eso la gente no lo entiende, porque Gloria a no Dios. lo ve de la manera que tiene que verlo correctamente. Entonces Jesús tenía todos esos poderes. Yo le decía hace un rato, Sí. antes de decirle lo de la meditación, que Sí. Jesús como hombre ejercitaba la mente y nosotros la podemos ejercitar igualmente en oración, en Aleluya. ayuno, en conocimiento de Dios, Sí. en obediencia. Entonces la mente se ejercita. Hay un ejercicio para que la mente coja músculo y sea fuerte. Dios. Y ese ejercicio empieza también con la lectura. ¿Por qué la lectura es importante? ¿Y por qué la Biblia ha trascendido en tanto tiempo y no la han podido destruir, aun cuando la han perseguido? Sí Cuando es. han quemado la Biblia, cuando Así la tenían es. secuestrada en la iglesia primitiva católica. Sí.
que tuvo que venir el protestantismo en el Sí, 1517. una reforma ahí. Y después con Gutenberg y la imprenta también vino Sí. la publicación ya masiva de la palabra. ¿Por qué razón? Porque es que la palabra es esa información que necesita nuestra mente para formatearse. Entonces lo que el Espíritu Santo hace es que le da vida a esa palabra. Ay, ay, Porque ay. la letra sin el Espíritu es muerta, pero con el Espíritu es vida. Sí. La palabra tiene vida, es eficaz. Entonces, cuando nosotros meditamos, nosotros no entramos a la letra, nosotros entramos al Espíritu. Cuando Dios dice que escribió su ley en nuestra mente y en nuestro corazón, no la escribió con tinta, la escribió con el Espíritu Santo. Entonces, cuando el Espíritu Santo viene y es nuestro maestro, entonces nosotros nos hacemos uno con el Señor en el Espíritu. Dios. Me pongo en meditación, yo no estoy aquí. Ahora mismo vamos a hacer el ejercicio de que estamos Aleluya. meditando. Y de repente yo estoy meditando sobre la creación del hombre. Y yo estoy leyendo en Génesis. Si Sí. yo me voy a la creación del hombre, digo, guay, ¿cómo fue que Dios creó al hombre? Porque el hombre no era físico. ¿Cómo fue que Dios le puso el nombre a los animales? ¿Y cómo fue que Adán hizo esto? Sí. Yo me voy a meditar en la palabra, a escudriñarla y a entrar a esa Se dimensión. mete en la historia. Me meto en la palabra, varón. Uf. Me meto en el espíritu y viajo si quiero allá. Y Dios. voy. Y usted ve gente hablando de que fueron al Edén. No es eso, es que meditan en la palabra. Y Wow. porque el Edén dice la Biblia que hay ángeles que lo cuidan, que usted no puede ir. Entonces es una falacia cuando alguien que enseña lo místico dice que fue a Edén. Eso es mentira. Usted no fue a Edén. Usted estaba en meditación de la palabra y Aleluya. tuvo una revelación. Usted no puede ir donde Dios no dice que usted puede ir. Dios. Usted va donde Dios permite que usted vaya y las cosas que están abiertas. El único Sí. que puede abrir lugares para que usted vaya es Dios. Por Es eso a Dios. veces los testimonios que la gente cuenta hay que tener cuidado y uno Sí. para también asumirlo. Sí. Son testimonios personales. Yo di un pequeño testimonio hace un momento. Eso me pasó a mí, es mi Sí. experiencia. Y en la Biblia yo veo que es posible. Que Dios Claro. conoce a uno antes de estar en el vientre. Y si me conoce antes de estar en el vientre, yo existía antes Hay de estar base en el bíblica. Yo existía antes de estar en el vientre. Uf. Wow. Wow, gloria a Dios. ¿Cómo Dios me puede conocer antes de estar en el vientre si no existo? Dios mío. Yo existí en Dios. Mm. La Biblia a mí me dice que Dios nos creó en su dimensión. Su dimensión es eterna. Sí. No nos creó aquí en el mundo físico. Cuando Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, lo dijo en allá, a donde Él estaba. Dios. En luz inaccesible, en el lugar donde Él habita. Aleluya. Con su ser pleno, que es el 3, que es 1, que la gente tampoco entiende porque es una matemática espiritual que es, Tremendo. para nosotros eso se llama misterio, lo Gloria desconocido. a Dios. Pero Dios lo revela. Y Dios da las ecuaciones. Sí. Y nos dice, no, es que es un ser compuesto. Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero es un solo Dios. No son 3 dioses. Entonces nos enseña cosas y nos pone a meditar cosas. Aleluya. Y cuando nosotros meditamos, entonces empezamos a despeluñar, empezamos yo hablaba de la física cuántica en un video aquí, Sí. que descompone las cosas. Hay Así una es. parte macro, que es la parte grande de la creación, donde vemos los planetas, el universo, las Sí. estrellas y el sol. Pero hay una parte micro de la creación. O sea, más allá de mí, de mi persona, de esta macro, de este tamaño que yo tengo, Sí. 5'5", 110 libras, más allá de ahí, hay cosas que hacen que esto funcione, que son partículas, que son subpartículas atómicas, Claro. que crean moléculas, que crean células, que se convierten en un código genético llamado ADN, que Sí. diseña los órganos, que diseña mi apariencia física, pero viene con una información de Dios que yo lo entiendo por el intelecto que me da el espíritu. Wow. Y que es ciencia biológica y que un ateo como Francis Collins deja de ser ateo y empieza a creer en Dios porque dice, wow, este es el diseño que Dios hizo que yo no conocía, nada más lo conocía a él y ahora yo lo conozco, es un privilegio. Santo. Y se convierte en cristianismo, una Tremendo. autoridad en la ciencia. Entonces, eso que estamos hablando de la mente y del poder de la mente se logra en la meditación, se logra en la oración, se logra en la obediencia, Sí. se logra en el conocimiento de la palabra, se logra en la negación personal. Cuando yo me niego al cuerpo y a los deseos del cuerpo, el cuerpo está Uf. deseando cosas y hay una lucha entre el cuerpo y el espíritu. Claro. Entonces el espíritu, ¿qué es lo que viene a hacer el Espíritu Santo? El Espíritu Santo viene a nuestra vida a sanar nuestra alma del pecado, Aleluya. a corregir eso, para que el alma sea santificada y pueda ver a Dios. La Biblia dice, todas las almas son mías, dice Dios hablando. Pero Sí. el alma que peque, esa morirá. Esa morirá. ¿Cómo es que el alma no muere? El alma no muere cuando tiene el Espíritu Santo. ¿Por qué no tenemos espíritu de vida? La gente del mundo tiene espíritu de vida Sí. y utilizan inteligencia y utilizan la mente. Alan Matheson Turing, el creador de la inteligencia artificial, en la Segunda Guerra Mundial creó un rompecódigos, porque era criptógrafo, aparte de matemático y otras capacidades que tenía. Era un científico británico, sí. Cuando los nazis iban a atacar a los británicos en la Segunda Guerra Mundial, Sí. a bombardearlo, ellos transmitían en código la información. Ok.
Muchos conocen el código Morse, que es del Sí, 1840, claro. por allá. Sí. Eso es un código. Unos códigos. Exacto, de sonido y Sí. cosas. Tú tienes un submarino, un código Morse, Sí. y lo envía porque el sonido viaja a través de ondas Claro. y el que lo escucha lo decodifica. Aún la cárcel, los presos también. Nosotros lo también utilizamos en copiaron la contabilidad. Yo que trabajo en la contabilidad, utilizamos código para codificar mercancías. Y el código te da una información. Claro, claro. Cuando usted compra un artículo en el colmado, Código de barra. usted va a dar cuenta que hay un código de barra. Sí. El código de barra transmite una información a través Sí. del código, pero tiene que tener un lector de código, que es un escáner, y tiene que haber una forma de transmitir la información. Sí. Entonces, en el caso, por ejemplo, del código QR también es lo mismo. Sí. Los códigos QR que están muy de moda. Es una información que lo lleva a usted a una dirección electrónica, Claro. lo lleva a un YouTube, lo lleva a un Facebook, a una página de Sí. internet, pero usted lo que escaneó fue un cuadro con muchísimas cosas, como este cuadro que está Wow. aquí, que hay un código QR ahí atrás. Claro. O sea, ese código QR que usted ve ahí, o ese código del ADN que está ahí, Sí. son códigos de información que se transmiten. Claro. Entonces, este hombre, Alan Matheson Turing, era un matemático y a él lo llevaron para decodificar esas informaciones que daban los nazis para bombardear Sí. algunos lugares específicos a los que piloteaban las aeronaves. Sí. Porque el elemento sorpresa en la guerra es muy bueno. Si usted no me está esperando y yo puedo atacarlo y destruirlo, pues tengo ventaja sobre usted. Claro. Entonces, ¿qué hacía él? Él lo decodificaba minutos antes. Incluso hay una película que es muy buena, se llama El Código Enigma, que fue en base a la vida de este señor. Sí. Porque la inteligencia artificial que hoy está en boga viene de él. Porque él creó la primera inteligencia artificial. Wow. Porque creó... Él fue que lo trajo de lo espiritual, como usted explicaba Pero yo le voy a ahorita, explicar quién era él. al para mundo para que usted físico. vea que no fue de lo espiritual, era de la capacidad mental que tenía De la como, mental. como hombre. Dios. Y le voy a decir lo O que sea, a eso me refiero, Yo le la voy a decir mental. lo que era y usted se va ahora a sorprender. Ay, 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 ay. Alan Matheson Turing creaba también sistemas matemáticos para facilitar operaciones que utilizamos nosotros en la contabilidad. El tipo tenía una mente brillante. Entonces, él hizo una máquina, Bombe se llamaba, para decodificar esa información que los nazis daban. Y ellos podían entonces saber dónde iban a bombardear, podían refugiar a la gente y podían atacar esas naves antes de que lo Ya bombardearan. lo esperaban. Le dio ventaja a los británicos. Claro. Alan Matheson Turing murió, que se suicidó. Ese hombre que tenía esa mente brillante y que la Ay, inteligencia ay, ay, artificial que hoy nosotros utilizamos en el celular, Dios. él fue que puso los principios de ella, Sí. de la inteligencia artificial que se está usando ahora para computadoras cuánticas o procesadores Sí. cuánticos. Ese señor puso los cimientos de La esto. ubicación, Los todo. simientes, porque él creó software, él Sí. creó los algoritmos y todo eso es Claro. inteligencia artificial Claro. para descifrar cosas. Dios. Entonces, y para corregir. Entonces, y suicidó. para hacer las cosas con perfección. Pero era una mente de un hombre. Te estoy hablando de un hombre Sí. como tú y como yo. Claro, claro. Pero este hombre era homosexual. Uf. Y un juez, porque era prohibido la homosexualidad en ese tiempo, estoy hablando del tiempo de la Segunda Guerra Mundial, Sí. lo condenó a un tratamiento para dejar la homosexualidad, porque se entendía que podía hacerse con cosas químicas. Hay muchos psicólogos y psiquiatras que quieren hablar Sí. con los homosexuales y enseñarles muchas cosas. Y hay gente que tiene sus Sí, teorías y sus imaginaciones. Y la Biblia dice que Dios los entregó a pasiones vergonzosas por tener una mente reprobada. ¿Por qué la mente es importante? Porque la mente puede reprobarse, la mente puede cauterizarse, la mente puede entenebrecerse, la mente puede ser vana. Y todo esto pasa en el hombre que no tiene a Dios, que no Sí. tiene el Espíritu Santo, que es lo que venimos diciendo hace un momento. O sea, el Espíritu Santo es nuestro maestro, es el maestro de nuestros pensamientos correctos y de nuestra mente y de las capacidades que vamos a ejercer. Por eso los dones son irrevocables, pero los dones maravillosos se ejecutan con el poder del Espíritu Santo. Hay personas que tienen dones y son engañadores y son ladrones Sí. y son falsos profetas porque no tienen el Espíritu Dios Santo. mío. Y pueden manifestar que parece que tiene el Espíritu Santo y engañar a la gente. Y Dios le da un poder engañoso para que engañen a los que creen en la mentira, porque Sí. la doctrina correcta usted la conoce rápidamente. No Dios contradice mío. a Dios nunca. Uf. El Espíritu Santo te enseña. Entonces, este hombre se suicidó Dios. porque no quería o no podía dejar la homosexualidad. No encontró la cura. Era un homosexual, tenía una mente reprobada delante de Dios, sin embargo, tenía la inteligencia para crear inteligencia artificial, de codificar cosas y hacer cosas terribles, humanamente hablando. Sí. Alan Matheson Turing, busque la película, El Código Enigma. Tremendo. Ahí está como la biografía de él, pero llevada al cine. Sí. Y se muestra todo lo que pasa. Entonces, nosotros, ¿qué no podemos hacer nosotros? Si nosotros tenemos una mente que no está entenebrecida, porque Dios nos quitó el velo, que en el mundo a la gente le tiene el entendimiento entenebrecido. Nosotros hemos renovado nuestra mente porque hemos aceptado al Espíritu Santo. Wow. Nosotros tenemos a Jesucristo y por lo tanto tenemos la mente de Cristo. Podemos pensar como Él. Y Jesús dijo, pueden ser como su maestro. No más que yo, pero sí como yo. ¿Y qué es ser como Jesús? Es eso.
Él dice en Mateo 5:48, sean perfectos, como mi Padre que está en los cielos es perfecto. Vive Cristo. Todavía hay gente en la iglesia diciendo, no, nadie puede ser perfecto. Ay, Entonces voy a contradecir lo que Dios dice. es muy fuerte eso. Si la perfección en Dios no es como el hombre la ve. Mm. La palabra perfección se define como algo que está completo, que no le hace falta nada. Aleluya. ¿Y qué es lo que le hace falta al cerebro y a la mente del hombre allá afuera? El Espíritu Santo. Gloria a Hay Dios. un vacío. Usted agarra un software, usted agarra un hardware sin software y no funciona. Si está el Espíritu de Dios en un hombre, hay perfección. Hermano, si no tiene el programa para funcionar, la aplicación, Sí. lo que usted va a utilizar para que se decodifique y se Claro. codifiquen las cosas, no funciona. Su mente, Uf. si no está llena del Espíritu Santo de Dios, no va a funcionar como creyente ni como cristiano, ni va a entrar en la dimensión de Dios, no va a operar en el poder de Dios, no va a hacer Aleluya. milagros, no va a predicar, no va a ser maestro, no va a ser pastor. Nada. Usted no va a ir al reino de los cielos, no va a ser como un ángel de Dios en el cielo ni nada de eso. Tremendo. Los ángeles que están en el cielo tienen mente poderosa Sí. y no piensan como nosotros. Mm. Es una manera diferente de pensar. Usted ha visto que los teléfonos o los procesadores se van innovando en el tiempo. Y usted dice, bueno, Sí. este tiene una capacidad de 4 RAM, pero este tiene 8 RAM, este va más rápido. Sí. Pero este tiene 64 de memoria, no, pero este tiene 364. Dios mío. ¿Qué significa eso? ¿Hay diferentes capacidades o no? Y Dios da de acuerdo a las capacidades. Y en el cielo no se usa ¿Por nada de qué eso. Daniel tenía un espíritu superior? Si somos todos iguales. Claro. Todos los hombres son iguales. Uf. Todos ejercitamos la mente igual. Todos desarrollamos Ay. la misma capacidad de la mente. ¿Por qué la gente se maravilla cuando ve conferencistas y predicadores que Dios lo usa en un nivel elevado? Sí. Cuando ellos también pueden hacerlo. Porque ellos son holgazanes. Porque ellos no estudian. Porque ellos no oran. Dios. Porque ellos no buscan a Dios. Entonces de repente vemos cualquiera, que no voy a mencionar a ninguno por ética. Claro. Y No, usted no. ve que alguien entra a YouTube y ese hombre tiene 50 millones de seguidores. Dios. Pero hay un predicador de un barrio, un predicador común, vamos a llamarlo Sí. así, sin ofender, que tiene 10 seguidores. Predica la palabra de Dios, pero el Sí. otro quizá la hace con más excelencia. Tremendo. ¿Tiene un espíritu superior? Aquí han venido personas Wow. que yo lo he visto a este canal, y no voy a mencionar los nombres, y la gente va a No, saber, no, y la claro. gente va a saber quiénes son, que Aleluya. tienen millones de seguidores y viven en Estados Unidos. Y Wow. cuando esa persona sube un video aquí, coge vista más rápido que cuando lo sube otra persona, que no es Sí. él. Por los seguidores y es El Espíritu Santo, y el Espíritu de Dios. lo que porta esa persona. Aleluya. O sea, hay un espíritu superior. Tremendo. Aunque la gente no quiera reconocerlo. Mm. Y la Biblia habla de esto. La mente de Alan Matthew Turing, que era un homosexual, que no era cristiano, no es la misma mente de Graham Bell, Claro. no es la misma mente de Einstein, no es la misma mente de Thomas Alva Sí. Edison, de Nikola Tesla, era mente diferente, cada uno pensaba diferente, cada uno tenía ciencias diferentes. Aleluya. Sin embargo, cuando unifican todas esas ciencias, a todos se les saca provecho. En el cuerpo de Cristo todos tenemos dones diferentes. Pero hay Sí. gente que son evangelistas y quieren ser maestros, hermano. Wow. Dios mío. Tienen problemas en la mente. Uf. Porque si usted es maestro, ¿cómo usted quiere ser evangelista? Si no son compatibles, no es lo mismo. Nunca no es lo avanzar. mismo enseñar que predicar el evangelio como evangelista. No, es que cuando tú operas en niveles que no son lo que Dios ha dicho desde el principio que son para ti, que antes estás mal, estás erróneo, nunca vas a avanzar, nunca vas a crecer. Cuando quiero hacer, por ejemplo, Dios puso en usted un conocimiento sobrenatural y yo, por ejemplo, como evangelista, y que quiero ser como usted, quiero hablar como usted habla, ya internamente soy algo inservible. Varón, imitación se llama. Imitación. Pablo decía, sé imitadores de mí como yo de Cristo. Pero Pablo decía que si él asoplaba el micrófono, todos lo asopláramos. Ay, ay, ay. Pablo decía que si él hablaba lengua, usted también tenía que hablar la misma lengua para que la gente recibiera. Uf. No era a eso que Pablo se refería. Entonces No. la gente, cuando no tiene el poder mental de discernir y de poder establecer las cosas en su justa medida y en su justa dimensión, interpretarlas correctamente, termina haciendo y cometiendo errores. Gloria a Dios. Entonces usted ve la réplica, una gente Sí. se viste de guardia, escúcheme que diga esto Ujú, también, ujú. que tal vez sea antiético porque mucha gente lo hace, se viste de guardia, entonces usted ve un grupo de creyentes vestidos de guardia porque cree que la unción está en vestirse de guardia para hablar de guerra Wow. espiritual. O sea, no tienen identidad y lo que hacen es seguir a otro. Varón, es que eso no es identidad. Uh, Dios nos hizo a nosotros iguales, en el sentido físico Ay, y ay, espiritual. ay. Somos diferentes y auténticos y originales, todos. Todo. Y la manifestación de la perfección y el poder de Dios se manifiesta en cada ser humano, aun siendo diferente. Eso es una cosa demasiado grande. Dios mío. 8,000 millones de creaciones existen ahora mismo, un poquito más de eso. Y todos somos diferentes. Nuestro tono de voz, nuestra frecuencia Todo. es diferente. Nuestra forma de hablar, de vestirnos, de Sí, comportarnos, de pensar es diferente. Y usted quiere imitar al otro. Uf, Y usted quiere ser como fulano en todo el sentido. Imite lo bueno gloria y a sea Dios. original. Sí. O sea, deseche lo malo. A veces cogemos hasta lo malo.
Porque hay cosas que a nosotros nos enseñan con el micrófono que no se pueden hacer porque lo daña. Dios mío. Usted va a un curso de locución y usted no puede hacerle así al micrófono, eso lo daña, le sí. despega las cositas de adentro y Claro. entonces el micrófono no sirve. Así es. El micrófono se prueba, es usted hablando. Sí. Y el que está en el sonido ahora mismo dice, se escucha bien, está bien. Y él lo gradúa. Perfecto, así Le baja es. el brillo, le baja el eco, qué sé yo. Y allí que está la graduación de esto, porque esto lo transmite el sonido, pero Así no es. es el No que es lo emite. golpeándolo. No es el que lo emite. Este lo amplifica. Uh. Pero el que lo emite el sonido es la bocina. Sí. Entonces yo dándole aquí no voy a resolver ese problema. Si el problema está allí. No sé si me está dando a entender. Tremendo, tremendo, El problema así no es. está aquí. Aleluya. El problema está allí. Sí. Allí puede haber un problema y yo dándole aquí daño aquí. Entonces Wow. hay cosas que nosotros tenemos que... Hay gente que se disgustan. Le digo esto por experiencia, que uno como maestro a veces quiere enseñar a la gente, Aleluya. a la persona correctamente y se disgustan. Mm. Se disgustan porque a veces la corrección duele. Ay, ay, Es ay. igual que la verdad. La mentira es un error. Santo. Las enseñanzas erróneas son un problema. La Biblia dice, no se hagan maestros muchos sabiendo que van a traer mayor condenación. Hay de aquellos que se hacen maestros a sí mismos. Sí. Entonces hay gente que quiere ser maestro y no tiene capacidad para enseñar. Hay gente que quiere ser pastor y no tiene capacidad para Así ser es. pastor. Y esto lo digo para el pueblo de Dios. Sí. Si Dios te le dio el don tal o cual X, utilice ese don, capacítese en ese don, manifieste ese don, permita que Dios lo prepare en ese don. La Biblia dice que todo don perfecto desciende de lo alto. Gloria a Y Dios. que si alguien está a falta de sabiduría, que se la pida a Dios, Así que Él no es. la va a dar. Entonces, cuando nuestra mente está enseñada por el Espíritu Santo, que es el maestro del pensamiento, yo empiezo a pensar como conviene. Entonces yo tengo discernimiento. Entonces yo tengo sabiduría. Entonces yo tengo prudencia. Aleluya. Y cuando yo tengo todo esto, yo camino diferente. Yo si ahí hay un león, si ahí hay una guerra, si ahí hay un problema, no me voy por ahí. Soy prudente. Yo me desvío por un lugar que no sea Sí. de problema. Si allí está inundado, yo no paso con el vehículo por ahí porque ha llovido mucho. Yo paso por donde está seco, que tenga que dar una vuelta más larga y no se dañe el motor del vehículo. Gloria a Dios. Entonces, cuando tu mente está pensando correctamente, eso se va a manifestar en excelencia. Dios no hizo el hombre para ser mediocre. Aleluya. La mediocridad es cuando usted no llega al alcance de la perfección en algo, de la culminación de algo. Ser perfecto es estar completo. Sí. Estar completo es recibir el Espíritu Santo que llena el vacío que tiene el hombre existencial allá afuera, que no tiene a Cristo, pero que también llena las capacidades que tenemos los creyentes para ejercitar y ejercer los ministerios y los dones. Aleluya. Entonces, sin el Espíritu Santo usted no puede hacer nada. Jesús, sin el Espíritu Santo no iba a hacer ningún milagro, no iba a hacer nada. Es con el Espíritu Santo que todo se hace. Por Bien, eso Él lo Jesús. manda, y la profecía de Joel de que el Espíritu Santo viniera, que es la última manifestación de Dios, porque ya el Padre habló, ya el Hijo habló, ahora Wow. habla el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos habla para enseñarnos a hacer las cosas correctamente, porque hay un error Aleluya. en nosotros que hay que sacarlo. El hombre pecó y fue destituido, defenestrado de la gloria de Sí. Dios. Por cuanto todos pecamos, todos fuimos destituidos. Así es. ¿Cómo se restituye uno en la gloria de Dios, que es la dimensión donde Dios opera en las riquezas y en las manifestaciones? Se restituye allí cuando nos renovamos. Sí. Nacemos de nuevo, del Espíritu. Y que en ese nacimiento nuevo no hay una mente carnal que funciona por el proceso químico que genera el Aleluya. cerebro. Es una mente que funciona por el proceso espiritual. Así es. Donde Dios deposita el conocimiento, la sabiduría y los dones que funcionan sin haber estudiado incluso. Tremendo. Entonces, cuando nosotros hacemos lo que Dios quiere que hagamos conforme a la imitación de Cristo, de hacer lo que Cristo hacía, nuestra mente se va renovando y va ejerciendo un poder sobrenatural. Aleluya. Entonces nosotros podemos hacer cosas más grandes que las que hicieron muchos pensadores que nosotros ahora mismo nos gozamos Sí. de ellos por la luz, por el televisor, por el teléfono, por muchísimas cosas que han inventado, Gloria a Dios. que no eran ni siquiera algunos de ellos creyentes y que muchos de los que la manejan hoy no son creyentes. Muchos de los dueños de estos medios por los cuales nosotros transmitimos no son ni siquiera creyentes algunos. Wow, tremendo. Entonces, nosotros tenemos una capacidad mental que ignoramos. Amén. Ignoramos. Cuando usted recibe el Espíritu Santo, usted va a recibir los mismos espíritus que recibió Jesús. Wow. Espíritu de consejo, de poder, de Sí. dominio propio, de inteligencia, de sabiduría, de conocimiento. Y con esto termino. Así es. Pablo oraba para que tuviésemos sabiduría e inteligencia espiritual. Dios. ¿Y por qué Pablo oraba para que el pueblo recibiera sabiduría e inteligencia espiritual? Porque él lo había recibido. Aleluya. Y cuando él lo recibió, él dijo, todo lo que sé y lo que he sido, los títulos que tenía como maestro, que estudié a los pies de Gamaliel, un rabino de Sí, rabinos, sí. maestro de maestros. Así es. Los maestros iban a consultar con él para hacer las cosas. Sí. Este hombre estaba en ese nivel, Pablo. Dijo, Así lo es. tengo por basura. Mis títulos profesionales, mis conocimientos mundanos, lo que sé como hombre, no me sirve de nada. Wow. Tengo que tener a Cristo. Gloria a Y él Dios. dice, para ganar a Cristo. Sí. Y ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Cuando usted Así permite que Cristo vive en usted, cuando usted trata de hacer la voluntad de Dios, de obedecer a Dios y ser como la imagen y la semejanza de Dios que mostraba Jesús,
y usted vive en esa dimensión espiritual y entra en ese nivel de que las cosas del mundo ya no tienen importancia, no ve las cosas de abajo, sino las de arriba, como Pablo decía. Aleluya. Entonces usted empieza a operar en esa dimensión donde la mente no tiene límite. Así Se va es. el no puedo, se va el no sé, el no tengo tiempo, todo eso se elimina cuando su mente está conectada con la matriz, cuando está conectada con el origen, Sí. de donde procede todo el conocimiento y la sabiduría, con esa luz que ilumina a todos los hombres, que se llama Jesucristo. Aleluya. Ese conocimiento que viene de Dios para usted. Y Dios lo trajo para eso. Entonces una mente poderosa es una mente llena del Espíritu Santo de Dios. ¿Jesús era un hombre 100% o era un Dios 100%? Muy fuerte. Jesús era un hombre lleno, dice la Biblia, lleno, rebosado Del Espíritu, del Espíritu de Dios. Santo de Dios. Dios mío, pastor, muy fuerte lo que hemos escuchado, de verdad que sí. Demasiado conocimiento, wow. De verdad que, hermano, este video es una gran bendición. Hay que compartirlo en todas partes. Pastor, quisiéramos que tome este minuto para que se despide esa audiencia, para que ores por ello y también para que una vez más nos presente el libro, ¿verdad? Yo sé que muchos hermanos ya están buscando en redes sociales de diferentes países. Va a estar en Amazon, va a estar, ¿verdad?, en diferentes plataformas, aleluya. Aunque ya en nuestro país también está ya, ¿verdad?, en lo que es el papiro, el papel. Amén. Quisiéramos que tome ese 1 o 2 minutos, ya aunque el tiempo se nos ha ido, para darle ahí. No se nos ha ido el tiempo. Aleluya, sí. El tiempo sigue ahí. Sí, sí, sí. Realmente los límites los ponemos nosotros. Amén. Y yo siempre tengo que Gloria a Dios. venir al mismo problema siempre, de querer refutar algunas cosas. Sí. Pero es el don. Gloria a Dios. Nosotros ponemos los límites. Así es. Va a llegar un momento donde Gloria se a va a Dios. abrir un canal que no se va a cerrar. Santo Dios. Un canal que va a transmitir las 24 horas del día sin cesar. Gloria a Dios. Porque lo que se necesita es que la gente sepa de Dios. Sí. La Biblia dice que el conocimiento de Dios es la gloria del hombre. Aleluya. Jesús dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Gloria a Jesús. Y el conocimiento es en la mente. Así es. Por eso necesitamos que el Espíritu Santo nos revele a Dios, nos Aleluya. muestre a Dios, así como Jesús lo reveló y nos lo muestra. Hermano, este libro, El Código de la Vida, Tremendo. ya está en las librerías. Está en librería Cuesta, en la 27 de febrero, esquina Abraham Lincoln. También está en librería El Maestro, en la Padre Castellanos. Este libro pronto ya, si ya no está cuando usted ve este video, pronto Sí. lo estará en Amazon, porque muchas personas me han estado escribiendo de Panamá, México y otros países, Estados Unidos, Sí. que lo quieren, ya lo quieren. Aleluya. Conociendo la mente de Dios. Aquí hay preguntas existenciales que son respondidas, que son contestadas. Preguntas que la ciencia no puede responder, preguntas que los filósofos se han hecho a través de la historia, los presocráticos, los filósofos clásicos, de dónde venimos, quién soy, hacia dónde voy, por qué estoy aquí, por Sí. qué el universo es como es, que se preguntaban algunos científicos, cómo está compuesto el universo. Pero en un lenguaje sencillo que filósofos, matemáticos, creyentes, gente común puede entenderlo. Aleluya. Una forma fácil, 193 páginas, donde usted va a conocer a Dios y su mente, va a conocer la mente de Dios, pero también va a aumentar su fe. Si usted es creyente, el propósito principal de este libro es que aumente la fe. A mí la fe me ha aumentado conociendo a Dios. Mientras más yo Gloria a conozco Jesús. de ciencia, de revelaciones teológicas, más aumenta mi fe. Sí. Y eso es lo que yo quiero transmitir. Que cuando vemos el poder como Dios opera, digamos, wow, Dios es verdadero, yo tengo que ser Aleluya. creyente, yo tengo que servirle a Dios, que Dios es real. Sí. Porque esto es increíble lo que Dios ha hecho. Y así como, por ejemplo, un telescopio que ahora en el espacio, el James Webb, está viendo cosas que se maravillan en la NASA y muchísimos científicos y astrónomos. Así usted se maraville con Dios, porque Dios fue que creó eso. Amén. Dice que la gloria de Dios manifiesta en las estrellas, en Así el planeta, es. en el universo. Entonces, este libro yo creo que será de bendición para su vida. El Código de la Vida, conociendo la mente de Dios. Ya lo sabe, librería Cuesta, avenida 27 de febrero, librería El Maestro, allí lo puede conseguir. Puede seguirlo a nosotros también en Instagram como Víctor Almani y en Facebook como Víctor Almanzar. Ya lo sabe, estamos siempre a la disposición. Vamos a orar entonces. Amén. Para que el Señor siga glorificándose en las vidas. Así Usted es. siga este canal, Excelencia Cristiana. Aleluya. La excelencia en la red. Gloria a Jesús. Dios se ha manifestado Tremendo. gloriosamente en estas personas que trabajan aquí. Yo sé que desde que yo llegué a este lugar he sentido presencia de Dios. Aleluya. Tengo que decirlo públicamente. Gloria a Dios. Porque yo voy a los lugares y también a veces tengo un cierto discernimiento y Sí. me gusta discernir si es de Dios donde estoy. Yo fui a un Amén. canal que había una situación en un momento y después que Wow. fui dije, wow, no debí ir a ese canal. Muy fuerte. Pero traté de hacer lo que Dios me permitió. Gloria a Dios. Aquí Amén. se siente que Dios está en este lugar. Aleluya. Y yo quiero que las personas que están en sus hogares, frente a la pantalla, frente Gloria al a celular, Jesús.
frente al computador también sientan lo que nosotros sentimos. Aleluya. Padre, bendice a cada persona. Sí, Señor. Cada amigo, cada creyente que está viendo, Señor, esta transmisión. Aleluya. Padre, que usted lo toque a través del poder del Espíritu. Cambie y Gloria a renueve Jesús. su mente, Señor. Los que tienen la mente cauterizada, entenebrecida, Santo quítale el Jesús. velo, Dios. Los que tienen una mente reprobada, Dios, Aleluya. transforma lo que puedan venir Sí, al conocimiento tuyo, Dios, y puedan cambiar su vida para bien y ser perfeccionados en ti, Señor. Gloria a Dios. Bendice, Señor, este ministerio, bendice a cada Sí, persona Señor. y bendícenos y guárdanos siempre, Señor. Sí, Bajo tu Padre. cobertura nos despedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Recuerde Amén. que sin paz y sin santidad Nadie. nadie verá al Señor. Dios le bendiga y Dios le guarde. Shalom.